Hoy hablaremos de Nevermind, el álbum de Nirvana lanzado en 1991. Nevermind fue el álbum que cambió los 90. Como un trío de Seattle, con guitarras distorsionadas y versos susurrados, terminó cambiando la música popular para siempre. Vamos a desmenuzar Nevermind, su producción, su lenguaje sonoro y por qué sigue activando emociones 30 años después de su lanzamiento. Hola, yo soy Randy, Rando para los cuates, y esto es Audio en tu idioma. Todo comenzó en Aberdeen, Washington, en 1987. El introvertido Kurt Cobain, con visión punk, y Krist Novoselic, el amigo de altura imposible que creía en él. Esta banda era un pacto entre dos inadaptados, que grababan demos en espacios putrefactos, con baterías que nunca encajaban. O sea, la química de Nirvana, única y cruda, ya estaba desde un principio. Pero faltaba el motor, este tractor aplanador para la siembra que venía. En 1990, durante una gira por la costa oeste, la banda Scream se disuelve. Su baterista, un chico hiperactivo de Washington, D.C. llamado Dave Grohl, se queda varado en Los Ángeles. Una llamada, un viaje y una prueba. Estas tres personalidades juntas explotaron desde el primer ensayo. Grohl no solo tenía potencia, tenía una precisión arquitectónica que transformó el caos en estructura. Un triángulo quedaría sellado, una voz desgarrada, un bajo sísmico y una batería que le daba coherencia a todo este caos. Y estaban en un perfecto timing, porque llegan a Seattle, donde la ciudad está hirviendo en grunge. Seattle como laboratorio creativo, foros pequeñitos, el espíritu de hazlo por ti mismo, el movimiento underground, The Melvins, Pixies, Sonic Youth, Nirvana firma con su disquera, Geffen Records, los produce Butch Vig, lanzan Nevermind y ¡pum!, desplaza al mainstream. El álbum Nevermind de Nirvana, lanzado en 1991, desempeñó un papel clave en la ingeniería social y cultural de la generación X, al convertirse en el símbolo del desencanto, la ironía y la autenticidad que definieron a esta generación. Pero ¿cómo era el contexto de aquella época? Era un contexto dominado por el consumismo, el éxito fácil y el brillo artificial, tanto del pop como del glam de los 80. Nevermind irrumpió como un acto de rebeldía que canalizó el malestar emocional, la apatía y el desencanto social de millones de jóvenes. Su sonido crudo, mezcla de punk, rock alternativo y grunge, y su anticomercial estética fueron rápidamente absorbidos por la industria, lo que paradójicamente convertiría su protesta en un producto masivo. Desde la ingeniería social, el álbum funcionó como una válvula de escape controlado. Ofreció identidad a una generación sin fe en las instituciones, pero dentro del marco musical global. Así Nevermind no solo dio voz a la angustia y el escepticismo de la generación X, sino evidenció también cómo el sistema puede absorber y mercantilizar la rebeldía, transformando la contracultura en un motor de consumo. El impacto emocional en los integrantes de Nirvana, especialmente en Kurt Cobain, fue profundo y devastador. Al darse cuenta cómo su música, nacida del malestar, la autenticidad y la crítica al sistema, fue cooptada por la misma maquinaria comercial que ellos pretendían cuestionar. Cobain, en particular, experimentó un conflicto existencial entre su deseo de mantener una integridad artística y la presión de ser convertido en un ícono cultural por la industria musical y los medios de comunicación.
Esta contradicción generó en él sentimientos de culpa, alienación y pérdida de control sobre su propio mensaje. Al ver que su crítica a la apatía social y al consumismo se transformaba en un producto más de consumo masivo. A nivel emocional, la fama trajo ansiedad, depresión y una sensación de impostura en Nirvana. Su autenticidad se volvió mercancía y su rebeldía, tendencia. Cobain expresó reiteradamente su rechazo a ser la voz de una generación o el emblema de una moda, lo que intensificó su angustia por la banalización de su arte. En el fondo, el impacto emocional fue el de una traición simbólica. Descubrir que el sistema no se combate desde afuera, sino que absorbe cualquier tipo de resistencia, transformándolo en parte de su narrativa. Esta tensión entre idealismo y manipulación mediática marcó la identidad emocional de Nirvana y reflejó en espejo el desencanto estructural de la generación X. La selección de los sencillos de Nevermind, Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium e In Bloom, cada uno fue seleccionado estratégicamente por Geffen Records y MTV para traducir el espíritu contracultural del grunge en un mensaje digerible y comercial, moldeando así un fenómeno de ingeniería social encubierta. Smells Like Teen Spirit fue lanzado primero, porque condensaba la energía rebelde y nihilista de la juventud de los 90, con una estructura pop disfrazada de furia punk. Su sonido explosivo entre la rabia y la catarsis funcionó como anzuelo emocional, haciendo que el malestar existencial pareciera un himno generacional. Come As You Are suavizó el discurso, su tempo más accesible y el mensaje de aceptación individual. Come As You Are, o sea, ven tal como eres, reforzaron la idea de autenticidad y diferencia, perfectamente alineada con la lógica de consumo identitario, que la publicidad y los medios comenzaban a explotar. Lithium, con su alternancia entre calma y estallido, representó el vaivén emocional del joven desencantado, atrapado entre el vacío espiritual y la búsqueda de sentido. La industria lo promovió como la profundidad emocional del álbum, estetizando la depresión. In Bloom fue la ironía final, una crítica a los fanáticos que cantaban sin entender las letras, que luego fue usada, irónicamente, para masificar aún más el fenómeno cultural Nirvana, demostrando cómo el sistema podía integrar la culpa dentro del espectáculo. En conjunto, los sencillos fueron dosificados como fases de asimilación cultural, de la furia a la identificación, de la melancolía al espectáculo. Ojo, las letras expresaban el auténtico malestar de Cobain, pero su sonido, pulido por Butch Vig y adaptado al formato radial, permitió que esa angustia fuera reformulada en un producto emocionalmente rentable. Esto que vamos a hablar ahorita es lo que está detrás de lo que tu oído percibe como genial, aclarando si eres fan de Nirvana. Pero si no, checa esta información, está súper interesante. Y no se te olvide darle like a este video y suscribirte a mi canal. Cómo Nirvana diseñó la ansiedad auditiva, psicoacústica. El contraste Quiet Loud en Nevermind no es solo un recurso musical, es un mecanismo psicoacústico de precisión quirúrgica que manipula nuestro sistema nervioso, generando adicción emocional. Además, el contraste dinámico Quiet Loud, o sea, tranquilo, a durísimo, no solo es emocional, a nivel psicoacústico, los sonidos más fuertes se perciben como mejores, por eso la guerra del volumen o The Loudness Wars, pero eso es tema de otro video, y pueden alterar incluso nuestra percepción del tono. El verso quiet es la programación de la expectativa, con un rango dinámico comprimido, y si tienes más curiosidad por el rango dinámico, checa este video. Los versos usaban ganancia baja y guitarras con saturación controlada, usando un pedal o popularmente conocido como carritos, Boss DS1, creando una textura densa pero contenida. Drain you,
probably has the record for most guitar overdubs on Nevermind. I think. Las guitarras en capas. Butch Vig superpuso hasta 4 pistas de guitarra con distorsión, de distorsión full, o sea, a todo, ocupando una banda ancha, o sea, el espectro que va desde los 500 Hz hasta los 8000 Hz, con un double tracking de guitarras ligeramente desafinadas, con tiempos de ataque diferentes, creando una ampliación psicoacústica, o sea, el cerebro percibe más fuentes sonoras. Ponte tus audífonos. Guitarras tranquilitas o quiet en el centro, guitarras duras o loud ligeramente separadas, quizás un valor de 80, o sea, 80 a la derecha y 80 a la izquierda, ampliando la imagen estéreo en el clímax emocional de la canción. Panorámica estratégica. ¿Qué es la técnica double tracking? Muy concreto, es grabar el mismo elemento musical en tracks por separado o pistas por separado para luego mezclarlas. Pero Randy, ¿por qué funciona esa técnica? Porque en la mezcla, o sea, cuando ya pones todos los elementos, ambas tomas se reproducen juntas, creando una sensación de espesor, cuerpo y profundidad que no funciona con una única pista, porque aunque el músico intente tocar o cantar exactamente igual, siempre habrá pequeñas variaciones en el timbre, en la afinación, en el timing, y estas diferencias crean un efecto chorus y de imagen estéreo. O sea, cómo escuchas desde aquí hasta acá, haciendo que el sonido sea tanto más limpio como orgánico. ¿Por qué la voz de Cobain capta tanto nuestra atención? Nuestro oído es especialmente sensible a las frecuencias de 2 kHz y 4 kHz. 2 kHz es la frecuencia que más escuchamos por biología, por ser seres humanos. Y 4 kHz pues es la misma frecuencia, una octava más arriba. Y en 4 kHz, para que te des una idea, ahí están las vocales, lo que define muchísimas lenguas e idiomas. Bueno, no todas, ahí tenemos el vasco, el hebreo. La voz de Cobain ocupa especialmente un pico, o sea, más potencia en el rango de los 2 y 4 kHz. O sea, es el rango donde el oído humano tiene máxima sensibilidad. Con la voz desgarrada de Cobain, activan respuestas emocionales primarias. La batería de Dave Grohl es un elemento clave en la producción del álbum Nevermind. Con sus secos redobles, con una compresión paralela en la batería, esta técnica fue inventada en Nueva York. De hecho, se conoce como New York Compression o NY Compression. Usa el nombre que más te guste. ¿Y cómo funciona? El bombo con ataque definido, pero volumen contenido, para mantener golpes percusivos, un bombo y una caja maximizados. Los golpes de la batería son definidos, incluso en la saturación general. Establece un patrón rítmico hipnótico, como un mantra, como el riff, el corazón del rock and roll, este patrón rítmico hipnótico que el cerebro anticipa repetir. Checa cómo Beethoven lo usó en esta obra que de seguro conoces. El sistema auditivo central detecta que algo falta. La resolución armónica y dinámica está deliberadamente retenida. Se genera tensión psicológica medida. El coro, el estribillo, la fase loud y la descarga dopamínica por excelencia es un aumento abrupto de RMS, o sea, lo que nosotros entendemos como el volumen. Hasta 12 decibelios de diferencia de rango dinámico en la transición, o sea, y un montón, porque el decibelio es una escala exponencial, no es decimal. O sea, decibeles, le están quitando un montón de ceros. Y si te interesa que yo haga un video del decibelio, escríbelo en los comentarios. En los coros o estribillos, Butch Vig y Andy Wallace potenciaron frecuencias entre los 2 y 5 kHz, donde el oído es más sensible a volúmenes medios altos, haciendo que los coros suenen más fuerte, pero es la percepción de nuestro cerebro por ese rango de frecuencias que está excitado, donde nuestro medidor de decibelios de presión sonora nos muestra otra información psicoacústica. Un contraste espectral calculado, una calidez contenida en los versos, donde la energía se concentra entre los 200 y 800 Hz, o sea, el rango medio. Y los estribillos con picos simultáneos entre los 80 y 120 Hz del bombo, para que se sienta. Checa. Más armónicos entre los 2.5 y 4 kHz, o sea, armónicos de distorsión, o sea,
que los armónicos naturales los multiplican. El resultado, el cerebro, además de percibir mayor volumen, percibe mayor complejidad y densidad informativa. Y siendo más clavados, todavía hay otro elemento, el tiempo de ataque y decaimiento. O sea, las trascientes de los estribillos. ¿Qué es la trasciente? Es el pico máximo de la onda sonora. O sea, esto que estás viendo, que es muy fácil escucharlo en este ejemplo, en unos platillos. O sea, es donde alcanza su máxima amplitud la onda sonora. Estos tienen un ataque para disminuirlos hasta un 30% más rápidos que un disco de rock convencional de la época. ¿Y qué genera? Un impacto percusivo aumentado porque hay un diseño sonoro, o sea, una textura totalmente distinta a lo que el público consumía en aquella época. Y la respuesta cerebral libera dopamina porque se resuelve la expectativa. No es solo sonar fuerte, es una recompensa auditiva programada. O sea, si te gustan los formatos de TikTok y Shorts, este álbum es para ti. Y esto nos lleva a una paradoja, un sonido garage, o sea, de un ensayo casero en la cochera con una ingeniería de precisión. ¿Y cuál fue el impacto cultural de la técnica Quiet Loud? El éxito de Nevermind reconfiguró la manera de escuchar música a toda una generación. Una neuroplasticidad auditiva. Con oídos acostumbrados al pop de los 80, fueron reeducados para esperar y desear contrastes bruscos. Y esto dio un legado a la producción moderna musical, Radiohead. The White Stripes. O Arctic Monkeys. Usaron estos mismos principios. Tiene una final ironía. Una técnica diseñada para expresar autenticidad y crudeza se convirtió en una fórmula comercial replicable. Exactamente lo que Kurt Cobain detestaba. La genialidad de Nirvana fue disfrazar de manera espontánea una estructura psicológicamente calculada, creando la banda sonora perfecta para una generación atrapada entre la apatía, o sea, quiet, y la necesidad de explosión, loud. Gracias por ver este video hasta el final. ¿Qué te pareció? Te leo en los comentarios. Yo los leo toditititos. Y si te gustó, dale like, suscríbete a mi canal y no te pierdas este que te recomiendo a continuación. Hasta la próxima.